En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario. Bien. Cuenta, señor presidente, señores senadores. Se han recibido los siguientes oficios. Un primer oficio, una consulta de la sala a la comisión acerca de la declaración de inadmisibilidad de la moción de los honorables senadores señores Navarro, señora Proboste, señor Buenchumilla y Montes, que modifica la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos para atribuir al Senado la potestad de ratificar el nombramiento del director de esa entidad. 2. Una consulta de la sala también a esta comisión acerca de la declaración de inadmisibilidad de la moción de los honorables senadores señor Navarro, señora Proboste y señor Buenchumilla, que modifica el Código Tributario para que el Ministerio Público pueda iniciar la acción penal pública en materia de delitos tributarios. Comunicaciones del honorable senador señor Latorre, mediante la cual solicita que los académicos señores Jaime Baza, Juan Jorge Faúndez, Fernando Atria y señora Liliana Galdames puedan exponer en una de las sesiones en que la Comisión estudia el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunei Darussalam, Canadá, los Estados Unidos mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú y la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago de Chile el 8 de marzo de 2018. Eso respecto de la cuenta, señor presidente. Muy bien, respecto a las consultas, oportunamente la Secretaría y el señor presidente colocarán en tabla el tema. Y respecto a la petición, si les parece que en su momento concurran cuando se haga. Solo como un tema, señor senador, secretario, precisar los países que forman parte de. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a tener y tal vez aprovecharla? Que todavía no viene, ¿cuál va a ser el procedimiento o cómo ha ocurrido en otras comisiones especializadas del TPP? Me imagino, ahí se están proponiendo un par de constitucionalistas, me parece perfecto, pero ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar? Sí. Señor secretario. Señor presidente, la Sala del Senado determinó que este tratado pasara por 3 comisiones, la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Hacienda y esta comisión. Ya hay 2 informes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Hacienda. Corresponde que esta comisión se pronuncie. No pasó el proyecto a esta comisión con un mandato específico, porque a veces vienen con consulta, pronúnciese sobre tal aspecto. Por lo tanto, la competencia de la comisión en principio está abierta. Cabe recordar a su señoría que en los tratados se dice que sí o que no. No hay posibilidad de entrar a enmendar sus propuestas. El presidente de la comisión había considerado en principio, pero habría que ratificarlo, que el próximo lunes en principio iban a tratar este tema, pero tengo que conversarlo con él porque, de acuerdo con lo que ocurrió en la sesión de ayer, probablemente él quería hacer algún ajuste a esta posible tabla. Y por lo tanto, dentro de la competencia amplia que tiene la comisión, puede enfocar su informe respecto del tratado con el criterio que ésta determine. No hay un mandato específico. Ahora, hago presente que sí en el trámite de la Cámara de Diputados hubo alguna controversia sobre el quórum de las normas de este tratado. Y hubo un requerimiento al Tribunal Constitucional. La Cámara de Diputados determinó que eran normas de quórum simple, pero un grupo de parlamentarios acudieron al Tribunal Constitucional y por lo que entiendo, tú me corregirás porque lo están viendo con Ignacio este tema, decidió no pronunciarse porque no había una cuestión de fondo planteada de constitucionalidad. Eso, presidente, es lo que yo podría informar, más o menos el contexto de la tramitación en que se encuentra este tratado. Señor senador. Presidente, dos cosas. Si el próximo lunes hay que continuar con el trámite de protección de datos, yo creo que es prioridad poder despacharlo y poder sacar eso y creo que por la trascendencia del TPP, creo que es importante poder hacerlo, tener 1 o 2 audiencias y ya poder aprobar la invitación de estos u otros, o sea, para la convocatoria tener al menos una sesión de
de exposición de constitucionalistas, de gente que esté trabajando en el ámbito internacional en materia de, para poder contar con ellos, digamos, y poder tal vez el lunes 14, 21, no sé cuánto es. El lunes 21. Felipe igual. Don Víctor, ¿sí? también se había esbozado un calendario para el tema del candidato a juez de la Suprema, entonces tenemos que conciliar eso. Señor ministro, quiere terciar en el debate. Sí, perdón que me entrometa, pero a propósito del comentario que hace el senador Pérez, efectivamente estoy en contacto con el senador Arboe, en su calidad de presidente de esta comisión, y me manifestó que el próximo miércoles 15 se oiría al ministro sobre su presentación, de acuerdo al nuevo procedimiento. Perdón, ¿qué día? Miércoles 16. Miércoles 16. Sí, miércoles 16. El lunes 21 se oiría al ministro y en la sala iría martes o miércoles, en fin, de esa semana. Primero al ministro y después al candidato. Ahora, yo le hice presente que en el ámbito de la reinserción social juvenil estamos prácticamente terminando este proceso y nuestros abogados están trabajando con la Secretaría para la última indicación, que es la que debería recoger todos los acuerdos. Entonces, yo le hacía presente la conveniencia de, una vez que esté de acuerdo la Secretaría en que en realidad son los textos los que se han aprobado, los que deben integrarse en esa propuesta de indicación, lo que necesitamos es abrir el espacio para presentar la indicación. Y yo le sugería al senador Arboe que la misma fecha, el miércoles 16, en que el ministro viene a presentar al ministro Llano, podamos también resolver esto, de manera que la apertura de indicaciones debería ser hecha para el martes 15, ¿no? Me dijo que sí en principio, lo quiero decir entonces para que el miércoles 16 podamos aprobar, porque ya estamos de acuerdo, yo creo que hay que echar una última mirada. Está bien, pero esas se deben llegar de acuerdo previa al texto y se zanjan en ese día para terminar con la tramitación. Todavía nos queda ir a la Hacienda. Y después yo hago la presentación del ministro Leopoldo Llano. ¿Ah? Bueno, hay que verlo. No, lo que yo tengo la impresión es que hay 2 o 3 materias en responsabilidad social adolescente, digamos que no estoy tan seguro que vayamos a despachar en media, porque el 16 viene el ministro, ¿no? No, viene el ministro de Justicia. El ministro de Justicia hace la presentación. Ya. Que demorará media hora la presentación. Correcto, ya. Ya vemos si se puede, ya. ¿Ah? Entonces, perdón, en esa misma línea, lo que debiéramos hacer, TPP, dejarlo tal vez para el martes 15 o trabajarlo en eso, entendiendo que la próxima semana nos vamos a concentrar en protección de datos, protección de datos personales y presentación del ministro de Justicia. Una propuesta, sí. ¿Habría como acuerdo en eso para poder... Pero preguntémosle a Felipe para que no después... Sí, yo no sé si le dejamos, como tiene la facultad el presidente, de que arme este puzzle, porque además tenemos, no sé si viene con urgencia el tema de los gendarmes, este mismo proyecto. Entonces, que cuadre, digamos, toda la agenda el presidente, como corresponde con la Secretaría. Por supuesto. Gracias. Perdón, presidente. No, sí, porque yo entiendo que alguna vez le escuché que... No, que no estaba Felipe, escuché alguna vez que no estaba la idea, porque yo entiendo que a la Comisión de Relaciones Exteriores fueron casi todos. Entonces, no serían las mismas personas las que vendrían para acá. No tengo idea, a mí no mío, pero eso no tengo... No, pero yo creo que deberíamos escuchar aquí fundamentalmente gente en materia jurídica, digamos, nada más. Entonces aquí el senador Latorre ha hecho esta petición, yo creo que no hay inconveniente en la petición del señor Latorre, ¿no es cierto?, con los juristas y otros que pueden venir, pero en esa línea, no la línea económica ni en otros lados, digamos. Sí, está bien. No, constitucional, digamos. Sí, eso. La parte jurídica. La parte jurídica, ¿te parece? Muy bien. Está propuesto la Liliana Galdame, Fernando Atria... Y Juan Jorge Faúnde, y sin perjuicio de otros... Sí, Y de otros... un lote que representa la posición contraria. Claro, exactamente. Así se acuerda. Señor secretario. Muy bien.
Bueno, señor secretario, continuamos con el proyecto. Tenemos la tabla del día de hoy, continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicio en establecimientos educacionales y funcionarios del servicio de salud. Hacemos pasar a los... Bien, que pase entonces los asesores del ministro, todos los asesores, la prensa, lo que es habitual. Claro. A la sesión de hoy día nos va a acompañar el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, el jefe de la División Jurídica, señor Sebastián Valenzuela. Además, hago presente a su señoría que el ministro de Salud, que estaba acompañando este proyecto, se ha excusado porque en paralelo con el trabajo de esta comisión está asistiendo a la sesión de una comisión de salud. Además, asistirán a esta sesión el profesor de Derecho Penal, señor Jean-Pierre Matus, y la profesora María Elena Santibáñez se ha excusado de poder asistir al día de hoy por compromisos de carácter académico impostergable. Hago presente a sus señorías lo siguiente. Ustedes tienen a su disposición, en primer lugar, un texto comparado que contiene en su primera columna las disposiciones vigentes, en la segunda columna el texto aprobado en general, las indicaciones que se habían recibido en la Secretaría del Senado hasta la fecha, y finalmente hay una nueva propuesta del Ejecutivo y en relación a esa propuesta del Ejecutivo algunas sugerencias del profesor señor Matus. O sea, Matus es voto disidente. Sí, tiene algunas... pero se llama con prevención. voto calificado, porque eso ya sería... Claro. Además, tienen copias sus señorías de la propuesta del Ejecutivo y también en papel de las propuestas que ha formulado el profesor Matus. Todos estos documentos están también registrados digitalmente en sus tablets para que si los quieren consultar electrónicamente. Adicionalmente, en su oportunidad también les vamos a dar una copia de un documento que elaboró el Ejecutivo referido a cómo quedarían estas normas si en definitiva se aprobaran sus disposiciones. Eso, señor presidente, es los materiales con los cuales vamos a trabajar en la sesión del día de hoy. Sí. Muy bien, la Secretaría va a distribuir, digamos, algún documento que tenemos. Sí. Recuerdo a sus señorías que en la última sesión se escuchó al colegio médico, a los representantes del colegio médico, a los representantes del colegio de profesores, también a la asociación que representa a los trabajadores de la salud municipal y también las presentaciones de la profesora María Elena Santibáñez y del profesor Jean-Pierre Matus, y se encomendó al Ejecutivo que hicieran un trabajo de poder coordinar un nuevo texto que pudiera recoger las observaciones y comentarios que habían surgido durante el análisis de esta iniciativa. Básicamente surgieron algunas observaciones relativas a figuras que no estaban cubiertas en el proyecto aprobado en general y que era necesario considerar en particular, por ejemplo, la figura de las amenazas. También se estuvo discutiendo sobre la ubicación de estas disposiciones. En el proyecto aprobado en general se proponía agregar, y esto figura en la segunda columna, un artículo 263, la hipótesis para dar protección a las personas que sufren este tipo de lesiones o maltrato dentro del título de atentados contra la autoridad. La comisión más bien se inclinó a pensar en una hipótesis de modificación del artículo 401 del Código Penal, y a partir de estas y otras observaciones el Ejecutivo ha elaborado una propuesta que figura en la cuarta columna y sería la oportunidad que el Ejecutivo la explicara y después pudiéramos ver la... No, es lo mismo, en versión papel. En la versión papel de la propuesta del Ejecutivo está considerada la cuarta columna. O sea, un refuerzo. Claro, es un refuerzo para que ustedes vean, para que tengan el trabajo del Ejecutivo, arduo trabajo del Ejecutivo sobre esta materia. Y podríamos escuchar la lógica del Ejecutivo. Quiero decir que las principales
observaciones están contenidas en el número 1 y en el artículo 1 y en el artículo 2, que son las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. En respecto de los otros artículos que están contenidos en este proyecto, no hay innovaciones, tanto del Ejecutivo como del profesor Matus se mantienen, y básicamente habría que pronunciarse sobre las indicaciones que están formuladas en ese aspecto. Pero lo primero que hay que resolver, señor presidente, señores senadores, es la fórmula a establecer en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Eso de manera general, señor senador. Bien, entonces, para continuar con el tratamiento del proyecto, vamos a escuchar en primer lugar al Ejecutivo y posteriormente le vamos a dar la palabra al profesor para después a ver si nos da el tiempo para empezar a resolver y a votar si fuera necesario. Sebastián. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente en la sesión de la semana pasada se debatió y analizó básicamente las dos indicaciones más estructurales, diría yo, que eran del proyecto, que por un lado está una indicación presentada por el Ejecutivo y por otro lado está la indicación presentada por el senador Durresti. Y el mandato de la comisión fue que pudiésemos resolver en conjunto, tanto con el profesor Matus como con la profesora María Elena Santibáñez, llegar a un punto de consenso y que se ha logrado principalmente porque en esta propuesta, que está aquí en la cuarta columna y en esta hoja aparte, básicamente lo que se hace es, en primer lugar, incorporar el delito de amenaza, y esto parece bastante relevante, que fue efectivamente propuesto por ambos profesores en la sesión pasada. No venía contemplado en la moción original, tampoco en la indicación del Ejecutivo, y parece que efectivamente esto se hace cargo de nuevamente el fenómeno por el cual está el proyecto abordando. Entonces, en la primera parte viene una incorporación de un artículo nuevo, que es el artículo 297 bis, donde se establece en la indicación del Ejecutivo, porque ahí hay una propuesta de otra forma establecer una mayor penalidad de parte del profesor Matus, y que a nosotros la verdad nos hace bastante razón, pero en un artículo nuevo que es el 297 bis, señalar que cuando las amenazas se hacen, y esta es una fórmula que la vamos a ver en el resto del articulado, en contra de profesionales y trabajadores vinculados al ámbito de la salud y la educación, en el contexto de las funciones que realizan, no necesariamente en el momento en que están realizando esas funciones, y por eso este artículo 297 bis van a ver que habla ya sea en razón, con motivo u ocasión. O sea, es bastante amplio, donde haya simplemente una conexión con este cargo o con el ejercicio de sus funciones. Establecíamos que se considera como una circunstancia agravante. Esa es la propuesta original del Ejecutivo. Y esto tenía cierto sentido porque reiteramos una fórmula que ya está en el artículo 296, inciso segundo del Código Penal, donde de manera similar considera agravante cuando las amenazas se hacen por escrito, por ejemplo. Entonces establecíamos la calidad de una circunstancia agravante. Voy a dejar después al profesor Matus, obviamente, para que exponga, porque él propone, insisto, nos parece razonable, una forma distinta donde, a diferencia de considerarla simplemente como un agravante, señala que se impone en el grado máximo o en el máximo de las penas, o sea, lleva a la mitad superior de la pena cuando se trate de esta circunstancia. Como agravante especial. Exacto. Le da un efecto más intenso. Eso, desde luego, con lo que tiene que ver con el delito de amenaza. Luego, siguiendo el orden cronológico en los artículos, al hablar de lesiones, y como había señalado, se mantiene la estructura que estaba respecto de la propuesta del senador Durresti, donde estableciendo un tipo penal específico, en este caso un artículo 401 bis, se establece que las lesiones inferidas a estos profesionales y trabajadores, con la misma fórmula anterior, en razón, con motivo o ocasión de ellas, será sancionada, y se establecen penas mayores que las que están establecidas tanto en el artículo 397, que son las lesiones graves, como penas mayores que están establecidas en el artículo 399, que son las lesiones menos graves, y en el numeral cuarto de este artículo también con una pena mayor que está establecida en comparación a las lesiones leves, que en materia general se trata de una falta, y acá están siendo llevadas a
un simple delito. Aquí también. Hicieron la escalerita que tenía Alfonso. No con la misma penalidad, porque habían unos problemas de proporcionalidad, pero la estructura es la misma. Es un tipo penal específico con, en cada una de estas situaciones distintas, una pena mayor. Y aquí también en el numeral 4 hay una propuesta de modificación del profesor Matus, principalmente de eliminar la pena de multa. La página 8. Que en general a nosotros también nos hace sentido, siempre que lo que pueda explicar el profesor Matus. Solamente un ajuste formal en el artículo 401, que es anterior a este, obviamente, 401 bis que estamos proponiendo, se elimina la expresión maestros, ya hay una regla especial ahí que viene en el código, pero obviamente para que no se superponga y por lo tanto se elimina la expresión maestros porque hay que incorporar en este 401 bis. Ahora, en este 401 bis, y acá también hay un tema relevante, en el inciso final se incorpora el maltrato, cuestión que ya venía también en la indicación del senador Durresti. Lo dejamos en un inciso final aparte, donde se sanciona, y esto es novedoso porque explicaba el profesor Matus la semana pasada, efectivamente en general en Chile el maltrato no está sancionado penalmente, solamente las lesiones que exigen un resultado, y por lo tanto si no se observa un resultado material en el cuerpo de la víctima, simplemente no hay lesiones y como no hay maltrato en términos generales es una conducta impune. Acá sí se considera, se incorpora, algo similar también ocurrió con la reforma cuando en su minuto se incorporó el delito especial de atentado a fiscales y defensores, donde se incorpora el maltrato. Y el fraseo que se utiliza en esta redacción es el mismo que está ya incorporado del año 2017 en el artículo 403 bis, cuando se incorporó el maltrato a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y a personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, no es disruptivo la inclusión en consideración a la víctima de la penalidad, en este caso, para el maltrato. Por lo tanto... Pero, presidente, el maltrato entonces cualquier cosa, como que dice, bajo el umbral de las lesiones. No necesariamente bajo el umbral de las lesiones, sino que... ¿Cómo? Golpear o tratar de obra sin resultado No perceptible. necesariamente tiene que ver con lesiones. Resultado perceptible. Exacto. No exige resultados, eso es lo importante. Basta probar la conducta. Exacto. A ver, ordenemos, senadora Lamán. No, está bien. Ya interrumpí, presidente. Muy bien. Sebastián. Aclarando efectivamente que el maltrato simplemente es un delito de mera actividad, en que exige maltratar, golpear, maltrato de obra, pero no se requiere probar que haya ocasionado un resultado en el cuerpo de la víctima, como si requiere la lesión. Y, Presidente, yo no lo voy a retar. Presidente, no. Presidente, cosa muy chica. es que lo que pasa es que para que nos escuchemos, digamos. Quiero saber si soy maltratado o no. Un escupo, por ejemplo. ¿Escupir a una persona es maltrato? ¿Sí? ¿Califica? Puede ser. Dice corporalmente. En este punto, respecto del maltrato, hay un punto que creo que es importante que se resuelva bien en la comisión, porque la penalidad que viene propuesta en la indicación del Ejecutivo es la misma, efectivamente, que en el artículo 400 bis respecto de estas víctimas, como mencionaba, menores de edad, personas en situación de discapacidad o adultos mayores. La propuesta del profesor Matus propone una penalidad mayor y hay un punto donde hay que ver si vale la pena o no establecer una penalidad mayor. En este caso, funcionarios de la salud y de la educación versus estas personas presumiblemente en situaciones de vulnerabilidad. Luego, presidente, en la modificación al artículo 175 que establece del Código Procesal Penal referido a la obligación de denuncia, el único punto importante que repara la indicación del Ejecutivo, porque fue también un tema que se conversó en la sesión anterior, es no solamente establecer esta obligación de denuncia para los jefes de establecimientos educacionales o de salud, sino también para los sostenedores. Que fue algo que pidieron los gremios también y por lo tanto lo hemos adecuado y lo hemos incorporado. ¿En qué parte está eso incorporado? Página 14. En el comparado, en la página 14. A ver, déjeme ver. En el comparado, página 16. 16. La página 16 del comparado. 16. Entonces, recuerden acá que se incorpora un nuevo literal en este artículo 175 donde establece las distintas personas que en razón de su cargo se les establece la obligación de denuncia.
se incorpora este nuevo literal donde agrupa a todos los trabajadores, funcionarios, profesionales, acá es básicamente a los directores de estos establecimientos, quienes tienen el deber de denuncia, y había sido comentado por los gremios, dada la experiencia que habían tenido sobre estos casos, de que sería recomendable que esta obligación también se impusiera a los sostenedores, y esa es la única diferencia que hay versus las indicaciones que tenían a la vista la semana pasada los senadores. Una consulta sobre eso. La consulta en página 16, leo acá propuesta del Ejecutivo, dice: los jefes de establecimientos de salud, de clínicas particulares y los sostenedores y directores de establecimientos educacionales públicos o privados, porque no está distinguiendo acá. Sí, pero que ojo, porque nosotros hemos tenido ingentes reclamos de los sostenedores privados que, no obstante las últimas reformas, yo recuerdo cuando se discutía en este sacrosanto Parlamento, que las subvenciones que se le entregaban a los particulares eran particulares, y que si con eso se iban al casino, Hay la historia y la ley y los debates parlamentarios, así se consignó. Los más antiguos de esta corporación lo recordarán. La subvención que se le entrega al sostenedor educacional está amparada por el derecho de propiedad y no tiene que destinarse necesariamente para los fines educativos. Las últimas reformas pudimos precisar que efectivamente eso tenía un fin y tenía un destino. Yo creo que acá, si nosotros queremos efectivamente establecer, no obstante que la norma, cuando no distingue, es que los incluye, yo creo que lo que abunda no daña, conociendo este historial de disquisiciones. Si nosotros queremos que sea lo público, el sostenedor público y el sostenedor privado, hagámoslo para que no exista sombra de duda. Señor Ministro. Sí, hay un elemento que va en beneficio, en abono de lo que plantea el senador Durresti, que nosotros hablamos de clínicas particulares. Por lo tanto, porque el hospital es público, pero es una cuestión de denominación, se podría decir establecimientos públicos o privados, no hay duda, pero tiene que estar incorporados todos, más allá de cualquier otra consideración. Aquí estamos hablando de la obligación de denuncia de un delito, y por tanto, en cualquier establecimiento educacional. Si se quiere dejar la constancia, presidente, se incorpora, no hay ningún problema conceptual en eso, digamos, ¿no? Puede que sea innecesario, pero ya que se habla de las clínicas particulares, no vemos inconveniente. Bueno, yo entiendo que la norma aquí no distingue, y por lo tanto si no distingue comprende a todos. Pero para la historia de la ley está bien. Senador. Entiendo si ese fuera el criterio, pero en la redacción hay un error, porque precisamente respecto de los establecimientos de salud o de clínicas particulares, hace una distinción. Hay hospitales privados. Pero no hay clínica. Senador Víctor Pérez. Lo que pasa es que la denominación de establecimiento educacional genérico, ya sea particular o en los establecimientos de salud, siempre hay una diferencia. El Estado no tiene clínicas. Sí hay clínicas. Presidente. Los establecimientos de salud también puede decirse genéricamente. Genéricamente, claro. Se podría decir los establecimientos de salud, claro, y los establecimientos educacionales, y están todos incluidos. Pero si se quiere decir los establecimientos de salud y las clínicas particulares y los establecimientos educacionales públicos o privados, no hay ningún problema, no nos enredemos en una cosa secundaria. Bueno, pero ya que estamos entrando en medio de la exposición de Sebastián, entonces, claro, o hacemos el debate ahora o después, no sé. Sí, yo creo que se termine y... Sí, claro, yo creo que después... Muy bien. Sebastián. Presidente, con esto terminaba. Era simplemente destacar cuáles eran los tres cambios más relevantes. Reitero, incluir las amenazas que no estaban. Respecto a las lesiones en particular, seguir la estructura de la propuesta del senador Durresti con algunos cambios en la penalidad y en el caso de la obligación de denuncia, que es lo que comentábamos, incluir a los sostenedores y haciendo presente, y en eso el profesor Matus lo puede explicar, las propuestas de mejora respecto de la penalidad. Con eso básicamente explicar las indicaciones.
Muy bien, entonces ahora le damos la palabra al profesor Matus. Muchas gracias, Profesor. señor presidente. Como dijo don Sebastián, el trabajo que se hizo efectivamente coordinó las propuestas que se habían expuesto la semana pasada y en general creo que estamos todos de acuerdo y con pequeños detalles. Los detalles que tengo yo son, incluso estamos de acuerdo en los detalles, en la mayor parte de los detalles. Pero ahora surgió un detalle nuevo que yo creo que no es menor. Entonces voy a empezar uno por uno. Primero, en la designación de los establecimientos, dice establecimientos de salud o clínicas particulares. Página 1. Esto se repite en todos los casos. Y es importante porque lo habíamos discutido también cuando se estaba haciendo esta propuesta, porque antes decía hospitales y clínicas particulares. Pero resulta que los establecimientos de salud no son solo los hospitales. Y los establecimientos de salud privados no son solo las clínicas. Entonces yo creo que la mejor fórmula es establecimientos de salud públicos o particulares. Y dejamos ahí, para evitar toda confusión de los términos, y lo ponemos en todos los casos. En todos los casos. Y los mismos educacionales, públicos o particulares. Y ya está. Tiene razón el senador Buenchimilla, cuando la ley no distingue no cabe intérprete distinguir. Pero puede que haya problemas aquí. ¿En qué sentido? Algo de lo que dice el senador Durresti. Efectivamente, la Contraloría General de la República determinó por ahí, por los años 80, que todas las subvenciones que se recibían por particulares no estaban adscritas a un fin. Y eso fue, y es hasta ahora, toda discusión sobre subvención recibida por un particular. Y entonces, la ley no distinguía a quién se le entregaba la subvención o cuál era la finalidad. Pero como el receptor era particular, de ahí vino los pronunciamientos de la Contraloría. Entonces, es muy probable que, sobre todo cuando se trata de la omisión de denuncia, dado que los obligados a denunciar por regla general son los empleados públicos, quienes tienen obligaciones con el Estado, más que los particulares, se podrían dar estos pequeños problemas. También se ha dado problemas, en mi corta experiencia en la Corte Suprema, respecto de las subvenciones escolares específicas. Cuando no está la individualización, o cuando no está claro que aplica a los dos, hay un pleito permanente todos los meses, mientras yo estuve ahí llegaba un pleito a la cuarta sala sobre una subvención que era para establecimientos subvencionados, decía. Entonces la pregunta es, ¿subvencionados públicos o particulares? Y eran pleitos relativamente millonarios que podían afectar a las arcas de las municipalidades, y había una discusión sobre si había otra subvención que la compensaba, una cuestión puramente técnica, pero de verdad que para evitar problemas, aunque tiene encuentro toda la razón el señor Buenchimilla, yo eliminaría la expresión público particulares, dado que tenemos estos problemas de interpretación y de aplicación, y no se pierde nada porque no hay una tercera alternativa, lo podemos poner expresamente para evitar cualquier discusión posterior. Un segundo, señor profesor. Alfonso, tiene la palabra. Sí, presidente y colegas, tengo un pequeño inconveniente. Tenemos que presentar un libro, Reflexión en la Sociedad, en la biblioteca, aquí al lado. Me vienen ahí a buscar porque tenemos que presentar el libro, la Comisión Bicameral de Transparencia, que el ex senador Larraín aquí presente dirigió durante largo tiempo. Voy a estar ahí al lado. Yo hago esa opinión, yo estoy de acuerdo en el criterio de la orientación, me gustaría la precisión, que creo que es buena para evitar inconvenientes, no obstante, porque esto podría dejar en la indefensión a determinados funcionarios que fueron agredidos en ese establecimiento y en el otro tienen obligación. Si se hace esa situación, vengo a votar si es que hubiera algún inconveniente, pero tengo que hacer esta presentación aquí al lado. ¿Pero por qué no dejas tu voto así a la disposición de nosotros tres? Pero vengo a votar, voy a eso si hubiera un inconveniente sobre esa situación. No sé, aquí al lado. Estaríamos todos, o sea, en precisarla, en precisarla que... Sí, pero no estamos en votación, estamos en la etapa de análisis y de discusión. No sé si vamos a alcanzar a votar, y si así fuera le avisamos, señor senador. ¿Ah? Sí, pero no sé si vamos a alcanzar hoy día. El Ejecutivo es muy flexible para poner y quitar urgencia. Ya lo hemos visto, así que... Profesor, tiene usted la palabra. La proposición era que en todos los casos donde dice establecimientos de salud se agregue público o particulares y se elimine la expresión
o clínicas particulares, porque no todos. Y en los de educacionales, públicos o particulares. Lo mismo. Y en todos los artículos donde se refiere para evitar problemas. Después, en cuanto a la penalidad, como dijo... Entendiendo que particulares significa privado. O ponemos privado. No sé. Es mejor poner privado porque dado que hay establecimientos particulares con subvenciones dan igual. Mejor. Y porque puede ser que la gente entienda particular solo como exclusivamente particular y no subvencionado. Cualquiera de las expresiones que haya bien. O sea, yo insisto, usted tiene... Usted tiene toda la razón en cuanto que no sería necesario, pero dado como es el mundo, público-privado. Público-privado, muy bien. Muy bien. Después, en cuanto a la pena para el caso de las amenazas que se realizan frente a estos funcionarios, es mejor la regla, creo yo, de imponer el grado máximo o el máximo, porque en la mayor parte de los casos las amenazas tienen 2 grados, y en el único caso que no tiene 2 grados, queda reflejada la gravedad, con independencia de las circunstancias que concurran. Es decir, no se compensa con las atenuantes que concurran. Esa es la diferencia entre ponerla como agravante especial. Es más gravoso, o sea, queda el agravante especial claramente aquí. Y no se compensa con las atenuantes que eventualmente concurran. Después, todo es mantener hasta las penas de las lesiones menos graves. En la que está planteada es una pena alternativa de presidio menor en su grado mínimo o multa para lesiones leves. Cuando queda presidio menor en su grado mínimo o multa es alternativa. Existe la tendencia... ¿En qué artículo estamos, profesor? Estamos en la página 8. 401 bis en el número 4. 401 bis, número 4. En el número 4 está marcado en negro la diferencia. La propuesta del Ejecutivo es presidio menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias. Pareciera grave por la multa, pero en realidad la práctica hace que una disyuntiva como esta prefiera la multa, con lo cual la grabación se pierde. Y sobre todo pensando que los jueces estarían saliendo de un sistema en el cual solo es multa. Entonces quedaría más práctico para ellos seguir pensando que solo es multa y la grabación se pierde. Y la multa en materia penal es prácticamente una cosa irrelevante. Entonces, si queremos darle un sentido penal, se le puede eliminar la grabación, o sea, la multa, y queda solamente presidio menor en su grado mínimo. Listo. Más grave que la actual situación. Y finalmente, y la única parte en que disentimos, entiendo, que tiene que ver con la pena en la maltrato. La pena en el maltrato. En la página 9. En la página 9, la pena en el maltrato. Aquí se propone por una cuestión de orden, entiendo, por lo que me explicó Sebastián, y para no poner una pena mayor que ya del único maltrato que tenemos, que es la de los menores de 18 y los adultos mayores. Una pena de prisión en cualquiera de sus grados. Esa es una pena de 1 día a 61 días. En cualquiera de los casos, de ningún día. Porque la pena de 1 día a 61 días es una pena compuesta de 3 grados. Con una atenuante y ningún agravante, no se aplica el grado superior, ya podríamos quedar, pero con 2 atenuantes y ningún agravante, se puede rebajar 1, 2 y hasta 3 grados. O sea, en todos los casos va a quedar con la misma pena de multa que viene como alternativa. Y como viene con la pena de multa alternativa, el mismo razonamiento del caso anterior haría que no se aplicara la pena de prisión. La pena de prisión nunca se va a aplicar tampoco porque es sustituible, etcétera, pero para que no sea puramente simbólico, yo tendería a pensar que aquí debería mantenerse la pena de prisión en su grado máximo, 41 días, 60, no es nada, no se va a aplicar nunca, pero poner la multa copulativa, de tal manera que haya alguna pena. Aunque sea van a ser, yo les digo, esto va a significar, las horas de arresto las van a computar con la multa, pero algo es algo, porque si no, no es. Y el otro problema, yo diría, tiene razón Sebastián, el problema de ¿qué pasa con el caso anterior? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Se puede poner en la indicación inmediatamente sustituir esa misma pena. En el otro caso, tiene el problema que está fuera de las ideas matrices, pero como dijo el señor Buenchumilla, de que se puede.
para emparejar. Eso fue un problema que se tuvo cuando se hizo la famosa ley Emilia y se tuvo que modificar la ley del homicidio porque si no quedaría una cosa muy extraña. Si no se puede, de todas maneras, las contradicciones eventuales se van sacando paso a paso. Tarde o temprano esta comisión, más temprano que tarde, va a tener que discutir el maltrato de personas. Y cuando tenga que discutir el maltrato de personas, va a tener que entrar de nuevo a modificar esa pena. Porque Chile es un país muy particular donde se puede maltratar a las personas impunemente. Y ahí entra el caso del escupo. Del escupo. O la cachetada, antes. Bueno, antes la cachetada o el escupo se llamaba injuria de hecho. ¿Injuria? De hecho. Delito de acción privada. Así está catalogado y todo el mundo, porque el que prefiere una expresión o ejecutar una acción en deshonra, descrédito, menosprecio. Pero era injuria. Y la injuria tiene muchos problemas prácticos. Y entonces es muy probable que en el futuro inmediato tengamos que discutir en serio el maltrato, que es uno de los delitos más graves en el derecho común norteamericano. Se llama asalto. Cuando escuchan las películas asalto, es maltrato. Y es un delito grave. Porque es la protección física de la persona como tal. Y que nosotros no tenemos, lamentablemente. Pero bueno, eso es básicamente. Todo lo demás, estoy de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, pensando que era solamente el artículo 1 y 2. Las otras indicaciones, no sé en qué quedamos, pero... Eso sería todo, señor presidente. Profesor, muchas gracias. Entonces, si le parece, le damos una vuelta en general de lo que hemos escuchado aquí, tanto del Ejecutivo como del profesor, si hay alguna duda general, algunos puntos, antes de entrar al detalle. Le ofrezco la palabra. No, presidente, yo creo que estamos como para entrar hay un consenso amplio y como quien dice, ya lo vimos en general, y el mandato que se le dio como quien dice, al gobierno y a los profesores fue que trajeran una fórmula que pudiéramos avanzar. Tengo la impresión de que estamos en condiciones de echarle para adelante. Senador Pérez. Efectivamente, presidente, porque resolvimos adecuadamente, creo que con las indicaciones de hoy día, quiénes son los protegidos aquí, que son todas aquellas personas que trabajan en establecimientos de salud educacionales, ya sean, cualquiera sea la caracterización, público o privada. Y por lo tanto... Después viene el tema de la penalidad, que es bastante cercana también ambas proposiciones, así que yo creo que estaríamos en condiciones, presidente, de votar en particular el proyecto. Perdón, Sebastián, ¿quería? No. Yo quería, no sé, plantear algunas dudas que tengo, señor ministro, señores senadores, profesor. Básicamente es lo siguiente. Bueno, nosotros tenemos que dar una respuesta como Estado, ¿no es cierto?, en este caso como legisladores, a una situación real que se presenta en los establecimientos educacionales y en los establecimientos de salud. Entonces, yo me pregunto lo siguiente. En el caso de las lesiones, nosotros necesitamos un resultado concreto, ¿no es cierto?, un delito de resultado. Lesiones graves, menos graves, etcétera. Ahora, yo entiendo que no sé cuál será la casuística, digamos, si se tiene alguna estadística, de que la mayoría de los casos no son lesiones, son más bien maltrato, de palabra o de obra, ¿no? Pero en el caso que fueran lesiones, la pregunta que yo me hago, y lo estoy viendo de la respuesta del Estado frente a esto, es si nosotros, por ejemplo, vamos a tener estas penas altas, porque aquí estamos hablando de presidio menor y presidio mayor, estamos hablando de penas altísimas. La respuesta, si esa es la respuesta adecuada del Estado frente a esto. Porque supongamos que en un establecimiento educacional un padre apoderado entra a la sala y maltrata al profesor, le causa lesiones. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa con esa comunidad educativa? Nosotros podemos aplicarle una pena, podemos meterlo a la cárcel. La pregunta es, ¿y qué pasa con esa comunidad de padres, esa comunidad de alumnos? ¿Basta con la respuesta punitiva del Estado en orden a elevar las penas para que nosotros digamos que estamos llevando la paz social que requiere una comunidad educativa?
no va a producirse un quiebre entre los alumnos, un quiebre entre los padres, entre los apoderados. Esa es la respuesta nuestra, simplemente elevar las penas. Entonces yo ahí, no sé, tengo a pensar de que estamos dando una respuesta unilateral, exclusivamente penal, a una situación que va más allá del derecho penal, digamos. Porque no basta simplemente con meter a ese caballero a la cárcel, sino que yo tengo que velar cuál es la finalidad como Estado que yo estoy persiguiendo, porque yo voy a quebrar las comunidades educativas simplemente con eso. Ahora, yo entiendo que tenemos que tener, digamos, un efecto disuasivo respecto a esas conductas disruptivas que se producen en la escuela, en los establecimientos, y la protección que debemos también a los maestros, profesores, etcétera. Pero la duda mía es cómo logramos compatibilizar, si nos vamos a quedar exclusivamente con esta respuesta, sin considerar, digamos, los efectos que eso va a producir, digamos, o sea, la respuesta es la acción punitiva del Estado mediante los tribunales y la policía. Esa me pregunta. Es el primer punto. Señor ministro, me había pedido la palabra y después el senador Pérez. Sí, presidente, lo que pasa es que yo entiendo que este proyecto en lo fundamental procura ver en el campo penal cómo poder proteger a quienes trabajan en establecimientos de salud o educacionales respecto de agresiones que, si bien pudieran asimilarse a las lesiones de cualquier persona, están además transgrediendo el acceso a la salud y el acceso a la educación. Están impidiendo o dificultando esa labor y por lo tanto protegiendo especialmente a quienes la procuran. Profesores, trabajadores de la salud, cualquiera que sea, están ellos siendo protegidos especialmente. Por eso se agravan las penas en ese caso. En lo que dice relación con el efecto que pueda tener una incursión en el ejemplo que usted da, de un padre de familia en una sala de clase y agrede al profesor, obviamente eso puede generar consecuencias que van a tener impacto en el establecimiento, pero no son materias del ámbito penal. En principio podrían serlo, pero en principio no lo son, y por lo tanto eso tiene que ver con la forma como se cautela y regula la situación interna de las comunidades. Y hay una serie de antecedentes en ese campo. Y después, si viene a colación, aquí hay también en las disposiciones, en otras disposiciones generales que no son las que se han discutido aquí se han discutido básicamente el problema de el maltrato, las lesiones, las denuncias, ¿no? Y las amenazas. Amenazas, lesiones, maltrato y denuncias. Esos son los temas que fueron objeto de la discusión y sobre respecto a los cuales hay pleno acuerdo, salvo en un punto muy menor. Pero en el proyecto también hay otras disposiciones, ¿no?, para asegurar el normal desenvolvimiento de las autoridades. Está en la página 19, por ejemplo, estoy recordando algunas de las medidas para cautelar la seguridad interna que permite, digamos, a la autoridad preocuparse de otros temas que no son exactamente los delitos específicos que aquí se están mencionando. Están preocupados ciertamente del riesgo y del peligro inminente, pero son medidas que están avanzando. Y en el artículo 35 bis, en la página 22, se habla también de la obligación de la autoridad para proporcionar los mecanismos de defensa jurídica adecuada para el ejercicio de las acciones civiles y penales correspondientes. O sea, hay algo más que la mera sanción a las lesiones o a las amenazas o maltratos que se están incorporando por este acuerdo a este proyecto. Hay responsabilidades mayores que van, como digo, más allá de la mera tipificación de algunas conductas delictuales. Y lo que no está dentro de estos dos espacios, de las conductas delictuales o de la defensa jurídica o las garantías que debe dar la autoridad, probablemente va a formar parte de aspectos propios del funcionamiento de un establecimiento de salud o educacional, pero que no dice relación necesariamente con cuestiones propias del derecho penal y por lo tanto están más allá de esto. Aunque usted tiene razón, se genera una crisis en las relaciones internas, pero eso está fuera del ámbito penal o el aspecto punitivo en donde el Estado puede tener una
injerencia directa. Don Víctor. Gracias, presidente. Cuando uno discute penalidades, siempre este es el debate. Porque el derecho penal y la manera de sancionar una conducta es bien determinada y por lo tanto esa conducta genera otros elementos, particularmente lo que son los establecimientos. Los establecimientos educacionales, por lo menos, que un poco conozco más, no sé si los establecimientos de salud, pero creo que también tienen otros instrumentos para regular la vida al interior de ellos. Tienen reglamentos, tienen políticas y programas para regular la vida al interior, social al interior, que no resuelven los temas penales. Y por lo tanto, creo que decir que este proyecto podría ser la única respuesta del Estado a estas situaciones me parece que por lo menos es insuficiente, porque aquí estamos dando la respuesta a un tema penal, pero no hay duda de que los establecimientos educacionales y los establecimientos de salud tienen que tener, y de hecho lo tienen, por lo menos me consta los establecimientos educacionales, una serie de otros instrumentos para generar, digamos, elementos de vida en común que hagan sostenible el respeto, sostenible la vida educativa de una manera adecuada. Y si uno revisa cualquier tema de penalidad, el derecho penal no resuelve temas sociales. Toma un aspecto de esa vida. Las instituciones, y en este caso, que nos preocupa, que salud educacional, tienen sin duda otros instrumentos para abordar ese tema. Así que yo no creo que estemos aquí enfrentando unilateralmente solo un aspecto de la sociedad. Yo creo que muchas veces los reglamentos internos de los establecimientos de salud, los reglamentos internos de los establecimientos educacionales no son sobrepasados por hechos que tienen connotaciones penales. Y por eso yo creo que aquí hemos tenido organizaciones como el Colegio de Profesores, como el Colegio Médico, como las organizaciones de trabajadores de la salud que buscan, es decir, ¿sabe? Nuestra institucionalidad no responde adecuadamente cuando lo que se produce aquí es un delito. Y eso requiere la aplicación de una norma penal. Por lo tanto, presidente, no creo que estemos aquí enfrentando una cosa de una manera unilateral. Profesor. Señor presidente, su cuestionamiento yo creo que es muy relevante, pero además permite explicar un poquito más cómo funciona nuestro sistema penal en realidad. Porque uno tendría que hacer ciertas distinciones. Cuando una persona deja a otra demente, impotente, inútil para el trabajo, notablemente deforme, que son las formas de las lesiones graves gravísimas, es una cosa, como se decía desde antiguo y se viene en todos los manuales, muerte en vida. Y la gravedad de la pena corresponde a dejar a una persona muerta en vida, una persona demente que ha perdido todas sus relaciones sociales, que es inútil para vivir por sí misma, que pasa a depender de los demás, que no tiene ninguna capacidad, etcétera. Y ese tipo de infracciones tienen las penas que corresponden según la escala en la que nosotros estamos viviendo. Y en este caso, la pena es menor que el homicidio. En el sistema antiguo de nuestro Código Penal antiguo, ese hecho tenía la misma pena que el homicidio. Simple. Las lesiones graves gravísimas simples tienen la misma pena que el homicidio. Ahora tienen, en este caso agravado, incluso una pena menor en el rango inferior. Así que si uno mira ese grave caso, creo que la preocupación sobre la vida social ya esa está quebrada por la persona que cometió ese delito. Lo mismo sucede con el caso del que deja al paciente, como decía el código antiguamente, muy divertido, enfermo por más de 30 días o incapacitado para el trabajo por más de 30 días. Si, como nosotros ya todos estamos en edad de tener gente que va en el hospital, una persona que va al hospital por más de 30 días, por Dios, que quedó mal. De ese tipo de lesiones estamos hablando. Entonces, en ese caso, que la pena alcance los 3 años y un día 5 tampoco es tan grave, porque además empieza a aplicar a ese mismo caso, y como a todos los demás, una particularidad. La particularidad de que, por regla general, todas las penas, en abstracto, menores de 5 años, si no hay ninguna cosa extraordinaria, van a terminar en una pena en concreto menor de 5 años, y eso significa que va a haber una posibilidad no solo de sustitución de la pena, sino que sobre todo una posibilidad previa, y es la parte que yo quiero referirme de qué hace el Estado. Bueno, nosotros tenemos una parte del Estado, se llama Ministerio Público, que tiene obligaciones
que tiene obligaciones, tiene la obligación de proteger a la víctima, tiene la obligación de proteger los derechos de los imputados también, y tiene la obligación de producir soluciones razonables en los casos aquellos, porque uno tendría que decir cuáles son los casos que la intervención del Estado a través de la cárcel produce los peores problemas, cuando es una lesión menos grave, cuando no es la lesión simplemente grave, sino cuando es una lesión menos grave, cuando es un maltrato. Meter preso a una persona no va a resolver el problema y va a causar más daño en la comunidad educativa. Bueno, está la suspensión condicional, está el acuerdo reparatorio, y ahí está el trabajo por el cual se ha financiado al Ministerio Público, se le dieron ingentes recursos hace menos de 5 años para hacer ese tipo de cosas, para ir a la vía social y resolver esos problemas sociales a través de las medidas como la suspensión condicional con condiciones, con declaraciones que produzca perdón, etcétera. Hay todo un ámbito de justicia reparatoria que nosotros tenemos ahí y en el cual nosotros esperamos que los jueces, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública intervengan. Y si se da ese mensaje y se puede poner en la historia de la ley, yo creo que es apropiado, porque efectivamente no solamente el marco penal, sino lo que esto posibilita. Y en nuestro sistema, para los delitos, para hacer todas las lesiones que no son graves, nuestro sistema penal posibilita salida y posibilita acuerdo, pero requiere una actividad mayor de la que se está haciendo hoy en día para eso. Y en eso yo creo que tiene razón el senador. Pero la ley lo posibilita. Si no hay ley, no se posibilita. Claro, lo que pasa es que yo, no es que yo quiera irme de tesis aquí en esta materia, pero en la tramitación de la ley, o hablo ahora o callo para siempre. Porque esta es una etapa de reflexión respecto a lo que estamos haciendo. Porque si a mí se me apura mucho, digamos que esto no es una política del gobierno. Esto nace de una moción parlamentaria donde normalmente los parlamentarios actuamos reactivamente frente a un tema. Y las razones por las cuales el gobierno se sube a esto y está muy interesado y le pone, digamos, urgencia, no sé exactamente, digamos, la motivación, digamos, si es una motivación política o realmente hay un convencimiento profundo de que esta es la mejor respuesta que puede dar el Estado a una situación social. Porque claro, en el caso extremo que coloca el profesor, yo me voy más al extremo y digo en el caso que se mate a un profesor, claro, por supuesto que tienen que actuar los tribunales, pero normalmente los casos no son tan extremos, son casos de la vida normal, de ocurrencia en un establecimiento, en que haya maltrato, en que haya injuria, lesiones leves o menos graves, donde forma parte, digamos, de la cierta convivencia y de la reacción de los padres. Entonces, la pregunta es, ¿esta reacción de parte de unos parlamentarios es la política del Estado de Chile? Porque el problema es que nosotros penalmente podemos sancionar a ese padre que entró. La pregunta mía es si esa es una respuesta integral del Estado. Porque yo me pregunto a un padre que lo meten así de esa manera, ¿qué va a pasar con el hijo él y su relación con sus compañeros? O un padre que es condenado, yo pregunto, ¿y dónde sus hijos van a poder ser recibidos en algún establecimiento educacional? Lo que quiero decir, a manera de reflexión, es que yo siento que el Estado, ya que el gobierno se hizo cargo de esto, lógicamente que aquí debe estar no solo el Ministro de Justicia, sino el Ministro de Salud y el Ministerio de Educación, en orden a dar una respuesta integral a las situaciones anormales que significan delitos que ocurren al interior de la sala de clase o de los establecimientos educacionales. Esa es mi reflexión, que no me basta a mí la respuesta penal, porque siempre en Chile, y aquí ha habido parlamentarios, digamos, que, digamos, frente a cualquier hecho, la respuesta inmediata es subir las penas. Es subir las penas, y nuestras cárceles están llenas de gente, igual que en Estados Unidos y en otros lados. Entonces, mi reflexión ¿es esa la respuesta más o tenemos que dar una cosa un poquito más integral? De tal manera que con el derecho penal, ¿qué es lo que el bien jurídico que estamos protegiendo? Claro, es la integridad del profesor, es su vida, su integridad física, pero ¿no será que tenemos que velar también por el bien jurídico que significa el hijo, los niños, la comunidad educativa? Esa simplemente es mi duda, sobre todo cuando esta es una moción parlamentaria y el gobierno la ha hecho suya. Entonces, esa es mi reflexión, nada más.
Ministro. Presidente, yo entiendo perfectamente su inquietud, pero es que es general. Cada vez que se suscitan situaciones de esta naturaleza, la respuesta no es meramente punitiva, no es meramente aumentar las penas, sino que hay cambios de naturaleza cultural, cambios en el ámbito de las comunicaciones, hay efectivamente muchas cosas si uno quiere dar respuestas integrales que hacer. Pero eso no significa que dejemos de hacer algunas cosas que son mínimas. Y yo siento que la tensión, que la crispación que se produce muchas veces en estos ámbitos, y uno lo ve a veces en reportajes en la televisión, la imposibilidad a veces de dar toda la respuesta que la ciudadanía quiere en el campo de la salud, genera reacciones a veces muy duras de los pacientes y probablemente muy explicables. Pero tenemos que dar respuestas civilizadas y esas tienen que ser de naturaleza pacífica. No podemos aceptar la violencia como una forma de reacción frente a un servicio que se exige pero que a lo mejor no se puede responder debidamente. Esta necesidad de proteger a los trabajadores de la salud, como ocurre con los de la educación, me parece que es una necesidad. Por eso que el gobierno lo ha hecho suyo. Pero le digo más, porque efectivamente usted plantea un problema que es real. ¿Qué pasa con ese hijo del profesor, del padre que entró y irrumpió y golpeó al profesor? Pero pasa igual, haya o no haya sanción penal. Se produjo ahí una situación. Y por lo tanto, no dice relación con la sanción penal. La sanción penal lo que ayuda es a evitar, a prevenir, a dar una señal de compromiso del Estado con la protección del profesor. Pero ciertas cosas van a tener que cambiar. Pero también está en la autoridad educacional, y la autoridad educacional tiene atribuciones para esto. No todo se regula a través de normas legales, también hay reglamentos y estatutos al interior de los establecimientos educacionales que le permiten a las autoridades resolver estos temas. Están las relaciones con los centros de padres y apoderados, están los consejos de profesores, hay una normativa que ayuda a que situaciones de esta naturaleza se encuadren dentro de una mirada más integral. Lo que nosotros creemos, y por eso que hay esta urgencia en resolver, algo en que básicamente me parece que hay bastante acuerdo, es que se puede colaborar a proteger a los trabajadores de la salud y la educación a través de mecanismos de esta forma. Por eso lo Muy bien, gracias, señor ministro. Otra pequeña duda también que planteo. Entiendo que hay algún artículo acá donde se señalaba la obligación de alguien de denunciar. Entiendo que hay ese artículo, me parece. Sí, exactamente, señor secretario. Página 16. Entonces, la duda que yo tengo ahí dice los jefes de establecimiento, ¿no es cierto? Ya vimos lo que dijo el profesor, pero en los establecimientos educacionales se habla de los sostenedores en alguna parte. Ahí mismo. De la nueva propuesta del Ejecutivo. De la nueva propuesta, ¿no es cierto? Sí, en la nueva propuesta del Ejecutivo. Y los sostenedores. Ahora, yo entiendo que los sostenedores son los dueños de los establecimientos. O la municipalidad o el servicio local. Sí, pero también se agregan los directores. ¿Ah? No, pero me refiero que el concepto de sostenedor es el concepto de dueño, ya sea público o privado. Así es. Con ese mismo criterio, ¿por qué no se exige entonces a los dueños de las clínicas o de los hospitales? Si le estamos diciendo a los jefes de establecimientos de salud, yo entiendo que la obligación debe ser a los que dirigen los establecimientos de salud y no al dueño. Porque donde hay una disposición de haber la misma razón o algo, o al revés, así, ¿no? Donde hay la misma razón de haber la misma disposición. Entonces, ¿por qué a los sostenedores en el caso de la educación y no a los dueños de los hospitales o de las clínicas? Es una duda que planteo. Sebastián. Sí, gracias, presidente. Bueno, la inclusión del caso de los sostenedores en el ámbito educacional fue una solicitud explícita que hicieron los gremios de la educación en la última sesión, porque hasta el momento no estaba. Y a propósito de lo que se ha comentado sobre este proyecto, que pudiese ser una respuesta unilateral o parcial, la verdad es que cabe recordar cómo ha ido evolucionando este proyecto. Este proyecto partió solamente con una inclusión de una grabación a las lesiones a funcionarios de salud.
Solamente con eso, haciéndose eco efectivamente la moción de un problema que está suscitándose particularmente a nivel de atención primaria y consultorios de salud. Y el proyecto ha ido abarcando bastante más y en buena hora para incorporar no solamente a los profesionales y trabajadores del ámbito de la salud, sino que se incorpora al mundo de la educación. Posteriormente, como lo hemos conversado, se incorpora también el caso de las amenazas, se incorpora el caso del maltrato, se incorpora además las obligaciones de denuncia y posteriormente se incorporan modificaciones a la ley de derechos y deberes de los pacientes, donde no solamente, como señaló el señor ministro, se establece la obligación de prestar defensa y asesoría gratuita a los funcionarios cuando son víctimas de estos delitos, sino que además se regula básicamente lo que son condiciones de acceso cuando, por ejemplo, una persona tiene una medida cautelar de prohibición de ingreso y de todas maneras requiere atención de salud, porque obviamente ahí tenemos un choque sobre una medida judicial y la necesidad de atención que surge. Por lo tanto, es un proyecto que ha ido creciendo bastante en la forma de abordar este fenómeno. Y precisamente por eso, recuerdo cuando fue en la sesión pasada donde exclusivamente se sostuvo que en el ámbito de la educación se daba el problema que expusieron los funcionarios, donde cuando el sostenedor era el municipio no había una mayor diligencia o proactividad desde el punto de vista del alcalde en una zona determinada para hacer la denuncia. Y ese fue el punto por el cual lo incluimos ahora. O sea, ¿por qué no está en el ámbito de la salud? La verdad, porque los gremios no lo han manifestado. Tuvimos la oportunidad de escucharlo la semana pasada y no hay un problema con los dueños de las clínicas que no quisiesen denunciar. Por lo tanto, la inclusión de los sostenedores, particularmente en el tema de la educación, reitero, fue por la exposición que sostuvieron los gremios la semana pasada y que hacía eco de un problema puntual. Esa es la razón de por qué está ahí puesto exclusivamente, presidente. Bien, yo creo que la pregunta mía era una pregunta jurídica, la respuesta es política y me parece adecuada. Muy bien. Entonces estamos en condiciones, señor secretario, de empezar a votar. Ya, con una prevención. A menos que tengamos algún... No, con una precisión nomás, señor presidente. Sí, hay que avisarle al senador Durreste. Sí, avísele al señor Durreste. Había que todas estas son redacciones nuevas que no están en el boletín de indicaciones y vamos a tener que abrir un plazo para presentarlas oficialmente como indicaciones. ¿La pregunta la van a hacer suya los parlamentarios o las va a presentar el gobierno? Pregunta. ¿Quién va a ser el autor de estas indicaciones? Ustedes. Nos demoramos mucho en sacar firmas nosotros. Hagan ustedes. Bueno, pero en este caso, señor secretario, estamos en una situación que aclarémosla reglamentariamente, porque si no tenemos las indicaciones, no tenemos un plazo de indicaciones, vamos a votar antes y vamos a votar al referéndum, no sé, ordenemos a ver el... La práctica en esta comisión es, si hay un acuerdo de los senadores, se puede empezar a analizar estas indicaciones. Si no, hay que esperar el plazo para presentar las indicaciones. Si hubiera un acuerdo, se puede, como fair play, empezar a analizar y se pueden tomar acuerdos, así lo hemos hecho en otros proyectos de ley. Pero si un senador me levanta el punto y me dice, no, estas indicaciones las quiero ver, tratar, una vez que estén oficialmente presentadas, hasta aquí nomás llegamos. Hay que abrir el plazo para indicaciones y tratarlas. Bueno, estas indicaciones fueron solicitadas por la comisión. Sí, pero oficialmente no están ingresadas. Se hace perfecto, sí, perfecto. Estoy viendo, digamos, que sean referentes. O sea, que hubo un acuerdo en la comisión para solicitar estas indicaciones. Estas indicaciones llegaron, se han debatido y por lo tanto creo, presidente, que votemos en referéndum, la firmamos, quienes quieren firmarla y se pide un plazo de indicaciones, hagamos los comités de 1 hora, 2 horas para hoy día y queda resuelto el problema. Mira, hagamos camino al andar. Partamos con el artículo primero votando y vemos cómo va la cosa y llegó a las 12 y levantamos y seguimos después. Pero partamos. Muy bien, partamos entonces, señor secretario. Perdón, ¿habría acuerdo, señores senadores, no? Sí, ¿hay acuerdo? Ya, muy bien. Entonces se va a examinar en la columna número 4 la propuesta del Ejecutivo. La primera propuesta del Ejecutivo es para agregar al proyecto aprobado en general un nuevo número 1, que supone la incorporación al Código Penal de un artículo 297 bis nuevo. Leo en la 4ª columna. Cuando las amenazas se hicieren contra profesionales y funcionarios de los establecimientos de salud o clínicas particulares y a los profesionales, funcionarios y manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales al interior de sus dependencias o mientras estos se encontraren en el ejercicio de funciones en razón, con motivo u ocasión de ellas,
Estas se estimarán como circunstancias agravantes. Durante el debate que ha tenido la Comisión, el análisis de estas disposiciones, se propuso, por algunos miembros, cambiar la expresión clínicas particulares y dejar simplemente profesionales funcionarios de establecimientos de salud, públicos o privados. Lo mismo habría que agregar a continuación de establecimientos educacionales, públicos o privados. Ahora bien, respecto de esta disposición, hay una propuesta del profesor Matus, que alguno de ustedes tendría que hacer suya, como una indicación, para alterar el tipo de sanción que se recibe. Porque la propuesta que ha hecho llegar el Ejecutivo dicen, estas se estimarán como circunstancias agravantes. En cambio, la propuesta del del profesor Matus, se impondrá el grado máximo o el máximo de las penas previstas en los dos artículos anteriores en sus respectivos casos. Las dos penas de los artículos anteriores son el artículo 296 y el artículo 297. En el texto comparado, a pie de página, ustedes tienen los artículos 296 y 297. El artículo 296 regula la figura del que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia o a su persona, honra o propiedad, un mal que constituye delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será castigado. Y hay una escala de penas. Y después, el artículo 297 dice, las amenazas de un mal que no constituye delito, hechas en forma expresa en los números 1 o 2 del artículo anterior, serán castigados con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Son dos modelos distintos respecto de cómo sancionar las figuras de la amenaza, al margen de las precisiones que sus señorías puedan hacer respecto a las menciones de públicos o privados, tanto de establecimientos de salud como establecimientos de educación. Eso, señor presidente, como primera cuestión que ustedes pueden examinar. Me avisan que el senador Durresti está exponiendo justamente en este minuto. Y como nos habíamos comprometido con él, digamos, a avisarle para el momento del voto, yo les quisiera sugerir de que llegaran por aquí con la mejor buena voluntad, pero quedan 5 minutos para los efectos de que él pueda tener la oportunidad de pronunciarse sobre dos cuestiones un poquito más complejas, digamos, en virtud de la propuesta que hace el profesor Matus y el Ejecutivo. No sé si le parece, señores senadores. Yo no veo inconvenientes. Lo que creo que es importante, presidente, es que aquí tenemos toda la, comillas, ¿no? La mejor disposición. Venegas y los demás. Tenemos, ¿qué plazo tenemos de urgencia? No está con urgencia. Vamos a salir rápido esta cuestión. No tenemos urgencia que la discusión inmediata. No hay urgencia. Pero no está con urgencia. No tienen urgencia. Ahora, de todas maneras, como se planteó, perdón, presidente, sí, la cuestión de las indicaciones, a lo mejor hoy día en la tarde, el Ejecutivo puede, o los parlamentarios, según ellos acuerden, presentar estas indicaciones y salvar cualquier duda para después de la tramitación. Sí, pero como vamos a tener probablemente una reunión la próxima semana, no sé si podemos abrir un plazo hasta el lunes, tal vez, ¿o no? Señor secretario. Perdón, es que está, presidente, yo creo que lo que es mejor mecanismo es el que usamos siempre acá, que vamos viéndonos así, sí, si estamos todos de acuerdo, sí, vamos votando el referéndum, y finalmente, después que eso se termine ese proceso, de sí, se presenta aquello que ya se aprobó. Sí, más simple. Sin plazo, digamos. Por eso, lo importante es que lo hagamos rápido para que podamos sacarlo. Muy bien, ¿le parece? Entonces vamos a hacerlo así, vamos a ir viendo y después consolidamos con la firma y con todo, con la redacción final. Ya. Señor ministro. Muy bien, muchas gracias a todos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.